Conclave de elección, 133, 134 cardenales están en la Capilla Sixtina, decorada por el gran Miguel Ángel Buonarroti, tanto en el techo como en el retablo principal con el juicio final. Y de estos 133, 134 cardenales, 99 fueron creados por el Papa Francisco. Pues sí, con algo de astucia, sobre todo porque en el último año de su pontificado él convocó a 3 consistorios para la creación de cardenales. Quería él que el colegio cardenalicio fuese totalmente, pues, a su estilo de él, ¿no? Pero finalmente ahí están 133, 134, 99 creados por él, y estos 99 que fueron creados por Francisco, pues tampoco están obligados a ser como él, ¿no? Y esta es una de las grandes interrogantes de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en este sínodo para la elección del Papa número 267 de la Iglesia, sucesor de Pedro, sucesor inmediato de Francisco. Agradezco que esté con un servidor, gracias por el favor de su atención, gracias por estar con nosotros. Comencemos por decir lo justo, lo sabio, lo bueno, ¿no? Y no andarnos con cosas porque hoy hay muchas personas que piensan que el cónclave es como se presenta en una película reciente del mismo nombre. Entonces, a ver, así como hay películas de ciencia ficción, así también hay películas de religión ficción, y esa es una de ellas. Pues un cónclave no es así. Vamos con lo serio, con lo formal. ¿Qué es el cónclave? Una institución humana en la iglesia que es de origen divino. La iglesia es de origen divino, por eso es santa, porque su fundador, Jesucristo, es santo. ¿Ya ve? Ya estamos hablando como debe ser. Entonces, ¿qué es el cónclave? El cónclave es la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica Romana para elegir al nuevo obispo de Roma, cargo que conlleva el de sumo pontífice y pastor supremo de la Iglesia Católica y el de jefe de Estado de la Santa Sede. La palabra cónclave, del latín cum clavis, significa bajo llave, por las condiciones de reclusión y máximo aislamiento del mundo exterior en que debe desarrollarse la elección del nuevo Papa, con el fin de evitar intromisiones de cualquier tipo. Este aislamiento de los cardenales electores tiene su origen en las prolongadas situaciones de bloqueo que a veces se daban en las elecciones papales. Es célebre el caso de la ciudad de Viterbo, donde tras la muerte de Clemente IV en 1268, hubo que encerrar a los cardenales en el palacio episcopal. Después de casi 3 años de sede vacante, los habitantes de Viterbo decidieron no suministrar alimento a los electores excepto pan y agua. Los cardenales debieron captar la indirecta porque se apresuraron a elegir a Gregorio X. El lugar de celebración del cónclave no se estipuló oficialmente hasta el siglo XIV. A partir del cisma de Occidente, los cónclaves siempre han tenido lugar en Roma, salvo el de 1800, cuando la ocupación de la ciudad por tropas del Reino de Nápoles obligó a celebrarlo en Venecia. El último cónclave celebrado fuera de la Capilla Sixtina fue el de 1846, que tuvo lugar en el Palacio del Quirinal, actual residencia del presidente de la República Italiana. En la actualidad, la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada en 1996 por Juan Pablo II, establece el lugar y los mecanismos que rigen la celebración del cónclave. Los cardenales electores, desde el comienzo del proceso hasta el anuncio público de la elección, deben abstenerse de mantener correspondencia epistolar, telefónica o por otros medios de comunicación con personas ajenas al ámbito del desarrollo de la misma elección, si no es por comprobada y urgente necesidad, bajo pena de excomunión late sententiae. Bueno, pues ahí tiene usted, esto es el cónclave de elección. Cónclave, una palabra que se traduce como con llave, con chiave. En italiano, chiave se dice llave, con chiave, cónclave, con llave. ¿Por qué? Porque quedan encerrados en la Capilla Sixtina, no se puede escuchar lo que ahí se dice, lo que ahí se ocurre, lo que ahí se
se discute y si alguno de los cardenales, terminado el cónclave, sale y hace público lo que ahí ocurrió, queda excomulgado de inmediato, ¿eh? Excomunión late sentencie. 133 o 134. ¿Por qué estoy diciendo la imprecisión? Por el cardenal Becciu, por eso, hombre. Em, que son electores del sucesor de Pedro, pero a su vez son elegibles. Vamos a poner orden en la casa. Ahorita tenemos a 133 candidatos a ser papas. Esta palabra italiano, li papabili, o sea, los papables. Pues en rigor, los papables son 133, porque de entre ellos será elegido el sucesor de Pedro. Así que todos son papables. Otra cosa es quién le gusta a usted, quién supone usted, quién será. Yo pienso que pudiera ser, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en rigor, así como le digo, ¿cómo es el mecanismo del cónclave? Que las votaciones, que los papelitos, que el cardenal a quien se le nombra ser quien va diciendo los nombres escritos en cada papel, que son atravesados por una aguja, con un hilo, que luego se meten a la chimenea, que a la chimenea se le pone una sustancia para que el humo salga negro o salga blanco, que luego sale gris y uno ya no sabe de qué color es, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo y el desarrollo del cónclave? Así. Tienen derecho de participar en la elección del romano pontífice únicamente los cardenales, con excepción de aquellos que antes del día en que la sede apostólica quede vacante hayan cumplido 80 años de edad. El número máximo de electores no debe superar los 120. Desde el momento en que la sede queda vacante, los cardenales presentes en Roma deben esperar la llegada de los faltantes no más de 20 días para que inicie el cónclave. El día del inicio del cónclave por la mañana se celebra la Eucaristía en la Basílica de San Pedro. Por la tarde los cardenales electores se reúnen en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico y se dirigen en procesión a la Capilla Sixtina mientras entonan un himno pidiendo la intercesión del Espíritu Santo. Al llegar, el cardenal decano pronuncia el juramento que les obliga a obedecer las normas establecidas y a mantener en secreto todo lo referente al desarrollo del cónclave. Juramento que de manera personal asiente cada uno de los electores pronunciando una fórmula y poniendo su mano sobre los evangelios. Una vez terminado el juramento, el maestro de celebraciones litúrgicas pontificia pronuncia el extra omnes, que en latín significa todos fuera, para que los ajenos al conclave salgan de la Capilla Sixtina, que es cerrada y custodiada por la Guardia Suiza. A continuación se hace una meditación, después de la que el maestro de celebraciones litúrgicas también sale de la capilla. En ese momento se puede hacer la primera votación. El proceso de votación se divide en tres partes: preescrutinio, escrutinio o votación y postescrutinio. En la fase de preescrutinio se eligen 3 escrutadores, 3 enfermeros para recoger en sus habitaciones el voto de cardenales enfermos, si los hubiera, y 3 revisores. También se reparten 2 papeletas con la frase «Elijo como sumo pontífice» a cada elector. Una vez que los cardenales han votado, cada elector lleva en alto su papeleta doblada en 2 al altar y después de pronunciar un juramento la deposita en la urna. Cuando todos han votado, los escrutadores cuentan los votos. Los nombres de los votantes se van anotando en una relación, mientras que los votos contabilizados se van cosiendo con aguja e hilo para mantenerlos unidos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría de 2/3, concluida cada sesión se queman en una estufa las papeletas junto con las notas de los escrutadores. Se agregan sustancias químicas al fuego para que el humo sea negro e indique una elección sin éxito. El conclave dura todo el tiempo que sea necesario, pero hay establecidos periodos de descanso y coloquio si no se alcanza acuerdo el día 5, la tarde del 7 y la tarde del 9, con una exhortación del cardenal decano.
En ningún caso se contempla la abstención de los electores. A ver, vámonos a la bola de cristal ahora. Pues ya sabemos qué es el cónclave, cuál es el mecanismo, cómo funciona, cómo opera, cómo se desarrolla. Ahora hablemos de los 133 cardenales que están allá adentro. ¿Cuál de ellos pudiese ser elegido romano pontífice? Pues eso yo no lo sé, porque si lo supiera, no estaría yo aquí, estaría dentro de la Capilla Sixtina, haciendo que la cosa quede así. ¿Quién me gustaría a mí que fuese? Bueno, pues lo mismo. Si cuenta mi, mi palabra, pues no estaría yo aquí, estaría en la Capilla Sixtina convenciendo a los cardenales, mis compañeros, para que le den el voto a quien yo quiero que sea. Ese es el cónclave, ¿ve? De eso se trata. Entonces yo no sé quién va a ser. Puedo suponer quién pueda ser, puedo calcular quién pueda ser, pues no, tampoco puedo, porque 133 es un número muy alto. Y la probabilidad y la estadística, nos sale un número con muchos, muchos, muchos ceros. O sea, las posibilidades son casi infinitas, ¿no? En el número de combinaciones que se pueden dar allí. Mejor le puedo decir qué es lo que pudiera, o sea, la manera de pensar, la idea que pudiera llevar a estos hombres a decir cuál es el papa que la iglesia necesita hoy, por la situación en la que está la iglesia. Que es lo que el colegio, que es lo que el decano del colegio cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, durante la celebración de la misa pro eligiendo pontífice, en la homilía entrega un mensaje que consiste en esto: presentarles a los cardenales cuál es la situación actual de la iglesia para que ellos por allí se orienten y piensen cuál es el papa que la iglesia necesita hoy para cómo están las cosas en la iglesia y en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pudieran ser o pensar? De una vez, para alivio suyo y alivio de un servidor, me rehúso totalmente a usar las dos palabritas estas que todos mis compañeros en los medios están usando, conservadores o liberales. La iglesia no es así. No, no podemos hablar de cardenales conservadores y de cardenales liberales o progresistas. No, así que no voy a usar esa palabra. Mejor usaré otra, la sana doctrina, acompañada de otra, la ortodoxia. Y entonces, no me pregunto yo, le pregunto a usted, ¿qué necesita hoy la iglesia? ¿Ser una iglesia doctrinal, fiel a la ortodoxia, fiel al magisterio de 2000 años de iglesia? ¿Una iglesia fiel a los documentos apostólicos de 2000 años? ¿Una iglesia fiel al evangelio, a Cristo y al anuncio de la verdad? Y mantenerse la iglesia firme en este que es su papel, que es anunciar a Cristo y anunciar la verdad. O hoy la iglesia necesita, otra vez se lo pregunta a usted, pregúnteselo usted, para que usted decida cómo debe ser el Papa. O la iglesia necesita acoplarse, adaptarse al mundo de hoy, que es un mundo cambiante, porque ya no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Y entonces ahora esta es una época nueva y hay generación de millennials y la generación Z y homosexuales que ya conviven juntos y divorciados vueltos a casar y gente que ya ni se casa. Entonces, la iglesia tiene que hacerse a este modo de ser del mundo, ¿o no? Aunque en ello le vaya el desprenderse de la sana doctrina. ¿Usted qué dice? A ver, le voy a entregar un punto para meditación, para reflexión. Sabemos, porque está en el Evangelio, que un día a nuestro Señor le trajeron arrastrando a una pobre mujer, jalándola de los cabellos, con el vestido todo roto, escupida, la pobre pateada, se la pusieron allí enfrente y le dijeron: a esta la encontramos infraganti, en un adulterio, que además nada más se la llevaron a ella,
no le llevaron al adúltero, ¿no? No se adultera uno solo, pues. Entonces, a esa la sorprendimos en adulterio. La ley dice que hay que apedrearla hasta matarla, o sea, muerte por lapidación. Y le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Evidentemente ellos no querían hacer justicia, ¿no? Y no querían hacer lo que Jesús les dijera. Lo que querían era ponerlo a él en un problema, porque si él hubiera respondido, pues pobrecita, miren, ya no la maltraten tanto, pues ya déjenla que se vaya, pobrecita, no le hagan nada. Entonces hubieran dicho, este nazareno, este carpintero, está en contra de nuestra ley y él dice que no tenemos que aplicar la ley. Si Jesús hubiese dicho, pues hay que cumplir la ley y vamos a apedrearla todos, para que se le quite lo adúltera. Entonces habrían dicho, este carpintero, a quien ustedes ya tienen por muy bueno y muy santo y hasta por el Mesías, miren cómo es. Acaba de ordenar que matemos a una mujer a pedradas. ¿Qué es lo que respondió Jesús? Pues ya lo sabemos, ¿no? Les dijo a los acusadores, ¿quién de ustedes se siente mejor que ella? Ella es una pecadora, ¿quién de ustedes no es pecador? Para que entonces, además veo que ustedes son muchos y veo que las piedras son pocas, entonces, pues realmente el que se sienta mejor que ella, pues que agarre su piedra, ¿no? Y que se la aviente. Pues nadie. Y se fueron retirando. Y luego el Señor, ya solito con ella, le dijo, ¿dónde están, mujer, los que te acusaban? Ella le responde, no están, Señor, se han ido. Y entonces él le dijo, yo tampoco te acuso, vete en paz. ¿Ok? Bueno, hoy la iglesia tiene que ser así. O hoy la iglesia tiene que ser con el episodio completo. Porque el Señor le dijo, vete a tu casa. Yo tampoco te acuso, vete a tu casa y no peques más. Ahí está el relato completo. Pero hoy algunos solo gustan de la primera parte y le quitan la última. No peques más. ¿La iglesia hoy tiene que ser permisiva con el pecado? ¿La iglesia hoy tiene que darle a la gente licencia de pecar? Recuerde usted que la iglesia tiene que anunciar a Cristo que es el redentor de las almas, el redentor del pecado y el redentor de la muerte. Decirle a una persona, tú sigue pecando en lo que estás haciendo, vas muy bien, Dios así te quiere, es llevar a esa persona a la condenación si se le consiente el pecado. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? La iglesia tiene que hacer, decirle, oye, esta situación en la que estás es una situación de pecado, no puedes continuar así porque te vas a condenar, hermano. Arrepiéntete, te acogemos, te recibimos, te abrazamos y no peques más. ¿Cómo debe ser el Papa? ¿Permisivo con el pecado o doctrinal? Adentro del cónclave hay algunos cardenales que piensan, por su manera de ser, por su manera de pensar, que la iglesia hoy tiene que hacerse al mundo, tiene que mundanizarse, tiene que secularizarse. Son los cardenales muy del estilo, llamémosle así, bergogliano, ¿no? Porque así era el cardenal Bergoglio, así era el Papa Francisco, es muy evidente, durante casi 13 años de pontificado, él intentó por todos los medios hacer que la iglesia se, pues, que todos estuvieran contentos con la iglesia, ¿no? O sea, como caerle bien a todos. Hay unos que piensan, unos cardenales, que el sucesor de Francisco debe ser como Francisco. Hay otros que piensan que debe ser todavía más allá, ¿no? Aligerar la iglesia, quitarle rudeza, dureza, hacerla flexible, ¿ok? Y hay otros que piensan que la iglesia es prácticamente la única institución hoy en la humanidad que es un lugar seguro y cierto
para estar en lo que es justo, sabio y bueno. O sea, la iglesia hoy es el último reducto de la moral, de la ética, de lo que dicta la manera correcta en la que un ser humano tiene que conducirse en sociedad, perdonar al que ofende, amar al prójimo, etcétera. Entonces, la iglesia tiene que cambiar o tiene que seguir siendo así. Bueno, hay otro grupo de personas, de cardenales que piensan que la iglesia tiene que conservar su sana doctrina. Y luego están los del medio, que no es que piensen ni fu ni fa, sino que simplemente hoy yo no alcanzo a calcular quiénes son. Se lo diré muy fácil. El Papa Francisco, con notoria astucia, convocó a tres consistorios en su último año de pontificado. Creó a muchos cardenales, oiga, de países de los que confieso, yo ni siquiera sabía que esos países existieran. A esos cardenales no los conocemos. Digo, su nombre, pero si digo no los conocemos es que son nuevísimos. Entonces, ¿en qué piensan? ¿Cómo piensan esos cardenales, que son la mayoría? ¿Piensan que la iglesia debe secularizarse y hacerse al mundo? ¿O piensan que el mundo debe hacerse a la iglesia? No sabemos qué piensan. Son muchos. Cardenal, es de Myanmar. Pues, ¿dónde está Myanmar? Por ejemplo, ¿no? De Tinguindín. Pues, ¿dónde está Tinguindín? ¿Y el señor qué piensa? Así. Ahora, no me senté yo aquí frente a usted para ponerme a decir lo que se me ocurra. No, yo ya hice mi análisis. No tengo una bola de cristal. Me va a perdonar usted si le hablo de los cardenales que a mí me gustarían. Bueno, yo tengo mi derecho de opinar. Y si usted me cree, pues espero, supongo que por eso me está viendo, ¿no? Y usted también puede decir, pues a mí me gusta este. Bueno, pues cada quien puede. Total, no va a quedar el que a mí me gusta. Le voy a decir quiénes son los que a mí me gustan. Luego le voy a decir a quienes les veo posibilidades, aunque no precisamente sean de mi agrado, ¿no? Luego le voy a decir los que no me gustaría que quedaran. Vamos, que hasta me da terror de que pueda quedar alguno de ellos. Es más, que si queda alguno de ellos, me voy con, me voy con, no, con nadie. Me quedo en mi iglesia porque aquí estoy bautizado. Y luego le diré un nombre que creo que se cuece aparte, ¿eh? Aparte de esto, los que me gustarían, los que tienen posibilidades reales, los que me daría escalofrío que quedara, y este que, por ahora lo mantengo impectore, se cuece aparte. Así que ahí le voy. De entre los que me gustaría que quedaran, está el cardenal Willem Jacobus Eijk, de los Países Bajos, por no decir Holanda, porque no se llama Holanda, se llama Países Bajos. Un cardenal de hierro, o sea, y quiero decir bien, ¿no? Doctrinal, aferrado a la sana doctrina, en un país que se ha convertido en uno de los cementerios de la fe en Europa. Es que hoy en Holanda, ¿quién cree? Por Dios. Llega uno a misa el domingo, me ha tocado en Ámsterdam, soy el único yo ahí, así. Médico, o sea, es doctor de medicina, y teólogo, ha denunciado con fuerza la crisis moral de Occidente y la relajación eh, en la doctrina sana de la Iglesia. El cardenal Willem Jacobus Eijk, para mi gusto, sería un papa dispuesto a restaurar la claridad en la enseñanza y a devolverle a la Iglesia y al mundo el sentido de lo sagrado. El cardenal Willem
Jacobus Eick. Ya se lo presenté. A mí me gustaría que él quedara. Otro que me gustaría que quedara, el cardenal Peter Erdó. Sí, dije Peter, ya lo sé, porque no es Peter. Peter es inglés. Peter, húngaro. Es el cardenal arzobispo primado de Hungría, un intelectual con experiencia de gobierno, o sea, es pastoral, es arzobispo de Hungría. Su pontificado pudiera traer orden y estrategia en un momento en que hoy la iglesia está rajada en dos por la confusión sembrada a lo largo de casi 13 años. Cada quien hoy interpreta las cosas como quiera. El cardenal Peter Erdó pondría en orden esto. Tercero, de los que me gustarían, Malcolm Ranjit, de Sri Lanka. Fue secretario de la Congregación para el Culto Divino. Sí, pero ¿sabe con quién? Con mi tocayo, el cardenal Robert Sara. Fue un defensor acérrimo de la liturgia tradicional y muy crítico con los abusos litúrgicos y con los abusos postconciliares. El Papa Benedicto XVI le tuvo en muy alta estima, cosa que habla muy bien del cardenal Ranjit, y le confió diversas tareas clave. En su país, Sri Lanka, ha sabido lidiar con tensiones interreligiosas y gobernar con mano firme. En Roma sería un papa con el objetivo de restaurar el sentido de lo sagrado sin miedo a enmendar todo lo errado, todo lo equivocado de los últimos años. Así que ahí lo tiene usted, el cardenal Malcolm Ranjit. Uno más que me gustaría mucho que pudiera quedar, es el cardenal Timothy Dowland, arzobispo de Nueva York. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hoy ya no tenemos cristiandad. A ver, cuidado, ¿a qué me refiero? ¿Qué cosa es la cristiandad? La cristiandad es un término que se usa en tiempos ya pasados, ya idos, en los que el gobierno de un país era cristiano. Por ejemplo, las monarquías francesas, por ejemplo, las monarquías españolas. O sea, el monarca, el jefe de Estado, el gobernante es cristiano católico y entonces la iglesia pues tiene mucha capacidad de gobierno allí. Otro caso, los zares en Rusia. Con la decapitación del último rey de Francia, Luis XVI, con la pérdida de los estados pontificios tras los tratados de Garibaldi, de Letrán, ya no hay cristiandad. O sea, la iglesia hoy ya no tiene una fuerza política. Hoy ya no existe aquel tiempo en el que el Papa paraba las guerras. Eso ya no existe hoy. Vamos, incluso hasta hay una impostura moral hacia la figura del Papa. Hay quienes no le reconocen al Romano Pontífice su autoridad moral. Creo que la Iglesia puede recuperar ese poder perdido siempre y cuando el Papa sea estadounidense. Nunca hemos tenido un Papa estadounidense norteamericano, un Papa gringo, pues, nunca lo hemos tenido. Y por un lado, pues como que ya les toca. Si tuvimos un argentino, no veo por qué no hemos de tener un norteamericano. Y además, la mancuerna del Papa con el presidente Donald Trump, por la manera de pensar y de ser de Donald Trump, será una mancuerna extraordinaria. El Papa tendría un poder mundial que no tuvieron sus antecesores. O sea, el Papa Benedicto nunca tuvo ese poder. 16. De Juan Pablo II sí le puedo decir algo. Él hizo una muy buena mancuerna con el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. El Papa, siendo polaco, operó junto con Ronald Reagan, pues la caída del muro de Berlín,
la caída de la cortina de hierro, el fin de la dictadura soviética en Polonia. Bueno, cambiaron el mundo. Se acabó la Unión Soviética con Juan Pablo II y con Ronald Reagan. ¿Se imagina usted una cosa similar con un papa norteamericano? Y entonces, por allí, como le dije, el que me gusta es el cardenal Timothy Dowland, arzobispo de Nueva York, que podría verse muy beneficiado, como ya le dije, porque el presidente es Donald Trump y tiene su deseo de Make America Great Again. Hagamos de América grande otra vez, ¿ok? Timothy Dowland diría, hagamos de la cristiandad grande otra vez. Hagamos la iglesia grande otra vez. Y contaría, sin decirlo, con el poder político, militar y económico de los Estados Unidos. Esto cualquier cardenal norteamericano, pero particularmente me gusta Timothy Dowland, sabe moverse en ambientes diversos, puede también ser considerado por muchos cardenales como un papa que sepa entenderse con las nuevas fuerzas políticas que están surgiendo en Occidente. O sea, sería ideal. Y si me permite una palabra, ahí sí le advierto un poco especuladora. Yo creo que el presidente Donald Trump está haciendo lo posible por influir en el conclave de elección. Si no lo haría, ¿y si hace mal? Pues claro, pues pensar quién le conviene al mundo, pues, bueno, pues venga, ¿no? Ok, ahora, ya le presenté los 4 que a mí me gustaría. Willem Jacobus Ek, de Países Bajos, Peter Erdo, de Hungría, Malcolm Ragdit, de Sri Lanka, y Timothy Dowland, de Estados Unidos, concretamente Nueva York. ¿A quiénes les veo posibilidades? Al cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado. Aunque me parece en lo personal alguien un poco gris, que no lo digo por hablar mal de él, está bien, esa figura que no quiere destacar por encima de su jefe inmediato, que es el Papa, ¿no? Cardenal secretario de Estado con Francisco, pues ha sido el arquitecto de la política diplomática de Francisco, porque el cardenal secretario de Estado, pues viene a ser lo que sería un secretario de gobernación, ¿no? O un primer ministro. Sin embargo, tiene algo que le pesa, el desastroso acuerdo que él hizo con China, cediéndole a la autoridad del Partido Comunista de China prácticamente eh, el nombramiento de los obispos. No es pastor, o sea, nunca ha sido obispo titular de alguna diócesis, es curial, el cardenal Pietro Parolin, es un diplomático, sí, no tiene experiencia pastoral. Su pontificado podría significar una continuidad pragmática y sin grandes sacudidas, pero también sin un rumbo claro hacia lo doctrinal. Pudieran tal vez los cardenales electores decir, pues vamos a elegir a Pietro Parolin porque pues es italiano y porque muchos cerraríamos filas hacia él y todo. Vamos, tiene posibilidades, ¿no? Además es muy, muy nombrado. Otro. Le quiero advertir una cosa, antes de que usted me juzgue. Yo no estoy diciendo quién debe quedar. Yo ya le dije 4 que me gustaría. Ahora le estoy diciendo 4 a los que les veo posibilidades. Eso no implica precisamente que me gusten o no. Matteo Zuppi, italiano, muy bergogliano, pero mucho. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha sido mediador en conflictos internacionales, es pues uno de los grandes hombres de confianza del difunto ya Papa Francisco. Em, Como sacerdote, tiene en su historial que negoció con la ETA la paz. Su elección podría suponer en muchos aspectos, así como
Francisco II, así se lo pongo, ¿no? Con el mismo énfasis de Francisco en temas sociales y ecuménicos, em, teniendo más atención en lo pastoral, menos en la teología, tratando de quedar bien con todos. El canal Mateo Supi, aunque ya le dije eso acerca de él, o sea, en lo personal no me gustaría, pero le veo esas posibilidades, o sea, porque hay posibilidades de que los cardenales digan que esta línea continúe, que que la línea bergogliana siga adelante, ¿no? Otro que está muy nombrado, a mí no me gusta nada, pero nada, se lo advierto, pero reconozco que es muy popular, es el arzobispo de Manila, Filipinas, el cardenal Luis Antonio Tagle, a quien le apodan, ¿cómo? El Chito, el Chito. Así le han dicho siempre, yo no le puse así, siempre le han dicho el Chito. Es carismático, sonriente, lo mencionan mucho como papable ya desde hace muchos años. em, Su nombramiento como prefecto para la Congregación para la Evangelización de los Pueblos por parte de Francisco, pues es lo que nos hace pensar que era para Francisco como su sucesor ideal. Pero también creo que sería una especie como de Francisco II, el cardenal Luis Antonio Tagle. Vamos con otro que suena mucho también. Es sacerdote franciscano. Es el patriarca de Jerusalén y es el cardenal Pier Battista Pizzaballa. Em, Suena con fuerza. Evidentemente tiene una gran capacidad para la negociación, porque eso de residir en Palestina, juntitito a Israel, eso de pronto recibir en la Basílica de la Natividad a gente armada, ¿no? Y afuera otros, como en la Intifada, como no, bueno, o sea, entonces es un hombre con mucha capacidad de negociación y últimamente se ha revalorizado en estos últimos meses la figura del canal Pizzaballa por lo de la guerra en Gaza. Le recuerdo que él dijo, me ofrezco yo a cambio de los rehenes. Eso ni el Papa Francisco lo dijo. Hubiera sido un trancazo. Ah, pues él lo dijo. Liberen a los rehenes, a mí, yo me cambio por ellos. ¡Wow! Más que franciscano ahí parecía mercedario, ¿no? Así que su figura es vista con buenos ojos por muchos, tanto por los cardenales de la línea bergogliana como los cardenales que son todo lo contrario. Mm, este, mm, pudiera entonces él cerrar esta llaga abierta en la iglesia, ¿no? Lo que hoy tiene dividida la iglesia, si queda el cardenal Pizzaballa, sería él un papa que calmara a los encontrados. Ok, entonces, ¿quiénes que aunque no sean de mi agrado, les veo posibilidades reales? Al cardenal Pietro Parolin, cardenal secretario de Estado, em, durante el pontificado de Francisco, Matteo Zuppi, italiano, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Luis Antonio Tagle, el Chito, arzobispo de Manila, Filipinas, Pier Battista Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén. Ahora, ¿quiénes me dan pánico? O sea, ¿quiénes soy capaz de decir, de rezar y de pedirle a Dios que no vaya a quedar uno de estos? Es más, Dios nos libre de Blaise Cupich. Ay, Dios. Arzobispo de Chicago, norteamericano también. Pero por supuesto que este no sería nada, pero nada afín al presidente Trump y viceversa. Otro también muy como él, ahí se lo voy, Robert McElroy. O sea, le voy a mencionar juntos, me dan pavor, Blaise Cupich y Robert McElroy. Los menciono juntos porque representan lo mismo, o sea, lo más bergogliano, lo más woke, lo más pro agenda woke, todo de
los obispos de los Estados Unidos. Blaise Cupich, cercanísimo a la línea bergogliana, ha sido el gran promotor de la así llamada iglesia inclusiva, en la que tenemos que aceptar a todos. Y luego, por otro lado, Robert McElroy, aún todavía más radical en lo de que la iglesia tiene que ser flexible y ser como todos quieren que sea, ha sido un gran defensor del acceso de políticos abortistas a la comunión. Entonces, Dios nos libre de este par, ambos estadounidenses, Blaise Cupich y Robert McElroy. Otro que no debería quedar, Dios nos libre, Jean-Claude Hollerich, de Luxemburgo. Fue relator del sínodo de la sinodalidad, pues ya con eso le digo todo, un sínodo de la sinodalidad que nunca supimos a qué iba, un invento del Papa Francisco, evidentemente para crear un organismo que tenga una autoridad superior a la del romano pontífice. Claro, no para que le afectara a él, sino a todos sus sucesores, ¿no? Entonces, el cardenal Jean-Claude Hollerich de esta línea, abiertamente favorable a revisar y a modificar toda la moral sexual de la Iglesia. Cambiaría un cambio en la sana doctrina con consecuencias desastrosas. Que Dios nos libre de Hollerich. Otro terrible, me da escalofrío, si quedara Michael Cerny de Canadá. Era el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Es conocido por sus mensajes de corte social en defensa de la inmigración y el ecologismo. O sea, otro Francisco II, ¿no? Pero como más todavía, en vez de hablar de Cristo, hay que cuidar a la naturaleza y la Pachamama y estas cosas raras. Otra vez, los innombrables, casi. Blaise Cupich y Robert McElroy, de Estados Unidos ambos. Jean-Claude Hollerich, de Luxemburgo, y Michael Cerny, de Canadá. Ahora, mi mención aparte. O sea, mi favorito number one. Ay, perdón, a ver, vamos a ponerle emoción. Otro que me gustaría mucho que quedara, el alemán, quien fue prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwig Müller. Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Doctrina de la Fe bajo el pontificado de el Papa Benedicto. Me encantaría que quedara él también, pero le veo pocas posibilidades, ¿no? Bueno, mi mención especial. ¿Listo? ¡Tarán! Mi tocayo, el cardenal Robert Sará. Dije Robert y no dije Robert, porque él es de lengua anglófona. Del continente africano, un hombre refinado, exquisito en los modales, en la sana doctrina, de quien dijera alguna vez el Papa Benedicto XVI, ya cuando no estaba pontificado, dijo: mientras el cardenal Robert Sará esté al frente de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos están en buenas manos. Y me divierto pensando qué nombre tomaría él. ¿Juan Pablo III? Pues sí. ¿Benedicto XVII? Yo creo que sí. Pero el nombre que no tomaría, sin lugar a dudas, sería Francisco II, ¿eh? Eso sí que no. Así que, de Guinea, como dije, africano, fue prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es un hombre de oración, con una visión clara y firme, con una fe inquebrantable. Yo le veo muchas posibilidades, pero le veo tantas posibilidades que le voy a decir una cosa. Mire, antes de que fuese hospitalizado el Papa Francisco,
pues ya lo habíamos visto en silla de ruedas y que interrumpía los discursos y que no podía hablar, y luego en el hospital 38 días, y luego salió y lo seguíamos viendo muy enfermo. O sea, para mí era evidente que el Papa Francisco iba a renunciar, pero no renunciaba. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué no renuncia si está tan enfermo? Y si él ya había dicho en varias ocasiones que si él estuviera imposibilitado, pues renunciaría. Es más, hasta escribió una carta de renuncia que ahí la dejó por si le diera un infarto cerebral o algo así. Y pensaba yo, ¿por qué no renuncia? No renunció, le ganó la muerte. O sea, en vez de renunciar, murió. Pero entonces busqué la edad de mi tocayo, el cardenal Robert Sará, y entonces voy viendo con que cumple 80 años de edad en el mes de junio, en este junio de 2025. Es decir, que después de junio ya no podría entrar al cónclave, ya no podría ser elector y ya no podría ser elegible. Y pienso, cosa muy mía, ¿eh? No me haga caso, que el Papa Francisco en vida, claro, calculó que sería el cardenal Robert Sará el hombre ideal para todos los cardenales que estarían de acuerdo en conservar la sana doctrina de la Iglesia, el hombre a quien elegir. Calculó Francisco su gran peso de autoridad litúrgica, moral y doctrinal, y entonces dijo, renuncio, pero después de junio. Y le ganó la muerte. Bueno, pues ya, ¿qué más le puedo decir? Habrá usted notado mi entusiasmo en que quede el cardenal Robert Sará. También mi entusiasmo en que pudiese quedar el cardenal Timothy Dowland. También mi entusiasmo en que pudiese quedar el cardenal Gerhard Ludwig Müller. También, sí. Hay que atender también a ese, antiquísimo lema, ¿no? Muy del Vaticano que dice, el que entra papa sale cardenal. Hay que considerar eso. ¿A qué se refiere? Que de los que suenan así como papables, los papabili, ¿no? Nunca sale uno de ellos. O sea, el que suena papa no sale papa, sale como entró, sale cardenal, a eso se refiere. El que entra papa sale cardenal. Bueno, pero no es un dogma, es un lema y no siempre se cumple porque, por ejemplo, en el cónclave posterior a la muerte del Papa Juan Pablo II, si alguien sonaba allí, era el cardenal Joseph Ratzinger. Además, era el decano del colegio cardenalicio, quien pronunció la homilía y presidió la misa pro eligendo pontificem antes de ingresar al conclave de elección. Para los cardenales reunidos en aquel conclave, al estarlo viendo todo el tiempo en acción, el candidato ideal era el cardenal Joseph Ratzinger. Y la mancuerna teológica con el papa filósofo Karol Wojtyła, y entonces sonaba mucho. Bueno, pues sí salió él. Y luego tenemos el caso contrario, a ver, tras la renuncia del Papa Benedicto, viene el cónclave de elección y los que sonaban, el cardenal Angelo Scola, el otro que era patriarca de Venecia, sonaban varios. ¿Y a quién se le iba a ocurrir que iba a salir el cardenal arzobispo de Buenos Aires? O sea, si algún nombre no sonó jamás para nada, fue Jorge Mario Bergoglio. Así que, pues atendiendo a esto, también de este cónclave de elección puede salir un papa que ni nos imaginamos ahorita quién es, y ni pensamos que pueda ser él. Eso también hay que considerarlo. La sede está vacante todavía, tenemos el cónclave, oremos, pidamos al Señor que ilumine a los cardenales sucesores de los apóstoles para que elijan al Papa que necesitamos hoy como iglesia, los bautizados.
los que sabemos que la tarea de la iglesia es anunciar a Cristo, es predicar el evangelio, no una ecología, eh, no llevar pachamamas a la Basílica Vaticana. Oremos para que el Señor nos dé el Papa que necesitemos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Pues no lo sé tampoco, pero uno puede hacer sus cálculos, ¿no? Yo creo que alrededor del 10 de mayo podremos escuchar Anuncio vobis gaudium magnum habemus papam. Gracias por el favor de su atención. Dios le guarde.